En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. María, Reina de los ángeles, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos llegado entonces, estimados hermanos, a este tema que marca muchas aristas dentro de la historia. La condición moral de los ángeles. Muchas personas se han acercado y me han preguntado: Padre, ¿Dios puede perdonar a los ángeles caídos? ¿Cuál es la libertad que tienen los ángeles de actuación? Los ángeles son criaturas espirituales condicionadas por Dios, ¿o solamente ellos, también como nosotros los seres humanos, tienen libertad? Lo primero que nosotros debemos decir, tomado de las Sagradas Escrituras, en Mateo 25, 41, por ejemplo, donde encontramos: en el juicio final, el Señor se aparecerá rodeado de sus ángeles y sus santos y dirá: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y en la segunda carta de Pedro, en su capítulo 2, versículo 4, nos dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitados en el Tártaro, los entregó a las prisiones tenebrosas. Más aún, en el Evangelio, en la carta de Judas, en su capítulo 6, y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo la tiniebla para el juicio del gran día. Y finalmente, en el libro del Apocalipsis, en su capítulo 20, versículo 9, y el diablo fue arrojado al lago del fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hay una verdad de fe que nosotros los católicos cristianos debemos aprender, y con muchísima frecuencia yo lo señalo en las predicaciones y en las intervenciones que hago, y suena fuerte para el oído de muchas personas. El cielo es para siempre, el infierno es para siempre, el purgatorio es transitorio. Los ángeles no fueron inducidos al pecado, como nuestros primeros padres Adán y Eva. Allí está la diferencia entre ángeles y personas. Los ángeles, en su libre elección, guiados y capitaneados por Lucifer, el ángel más bello del Señor, decidió libre y voluntariamente ser como Dios. Por tanto, Dios, como lo dice en la Sagrada Escritura, las citas que acabo de señalar, lo precipitó a él y a todos sus secuaces para el infierno. Dios no ha creado el infierno. El infierno es una creación precisamente realizada por el pecado de querer ser como Dios. Han sido arrojados del paraíso, han sido arrojados de la presencia de Dios porque no han sido humildes. Y cuando hablo de condición moral de los ángeles, significa nuestro actuar, nuestro vivir. Es por eso que en una de las intervenciones que hice les recomendaba a ustedes del libro del aviso. Los grandes místicos de la Iglesia, los grandes místicos de nuestra era han venido predicando
que Dios es misericordia y que el ser humano está llamado a ser alcanzado por la misericordia de Dios. Porque quien no sea alcanzado por la misericordia de Dios será juzgado en la justicia divina. Y en la justicia divina, como lo hemos escuchado también en el Evangelio de Mateo, cuando Dios venga, separará a unos de otros. Y a unos les dirá: vengan benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para ustedes. Y a otros: vayan al infierno preparado también para sus ángeles. El Padre Amor tiene una anécdota bien interesante cuando esto de la preparación del infierno y de la condición moral de los ángeles. En uno de sus exorcismos, el Padre Amor se mete contra el demonio y le dice: vete al infierno preparado por Dios. A lo que escucha una voz del mismísimo demonio que le dice: te equivocas. Dios no ha preparado el infierno. Esto es una clara advertencia y es una clara afirmación de lo que les acabo de decir a ustedes. Dios no ha preparado el infierno. El infierno ha sido una preparación, ha sido una elaboración del mismo demonio. Los ángeles tienen libertad. Los ángeles ven el rostro de Dios. Los ángeles han sido creados desde siempre y para siempre. Y cada uno de nosotros también hemos sido creados para Dios, porque ante Él toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor. De manera tal que esta enseñanza que nos deja la libertad moral de los ángeles, o la condición moral de los ángeles, debe llevarnos a cada uno de nosotros también a tomar conciencia de nuestra libertad moral. Padre, es que eso suena muy difícil. Padre, es que eso suena muy duro. En alguna oportunidad, un amigo sacerdote se acercó y me dijo: creo yo que ese capítulo 25 de Mateo no puede ser. No puede ser que el Señor sea tan duro. No puede ser que el Señor sea un juez tan castigador donde venga a separar a unos y a otros, porque Dios es misericordia. Claro que Dios es misericordia, claro que Dios es compasión, claro que Dios es amor, pero también es justicia. No puede ser que cuando nosotros no queremos actuar conforme a la voluntad de Dios, Dios siga teniendo misericordia de nosotros. Si no somos alcanzados y si no nos volvemos a la misericordia de Dios, seremos arropados por la justicia divina, esa justicia que es impregnada del amor infinito de Dios por su criatura, por su ser humano. La grandeza del ser humano, a diferencia de los ángeles, consiste precisamente que siempre puede cambiar cuando se lo propone y cuando realmente se coloca delante de Dios para ser una nueva criatura. Caminemos, estimados hermanos, ya casi finalizando nuestro camino de consagración en la presencia de Dios. Que sea Él quien oriente nuestra vida. No nos dejemos desorientar, no nos dejemos llevar por los caminos de la facilidad. En el día de hoy, en el mundo de hoy, lo efímero, lo rápido, lo inmediato, lo volátil, pareciera ser lo que tiene sentido. El carácter moral de los ángeles viene a decirnos que lo que realmente a los ojos de Dios tiene sentido es precisamente el esfuerzo, la dedicación, la constancia, la libertad, la pureza, lo santo, lo bueno, lo loable. Los ángeles malos están sufriendo la pena del infierno. Esto según la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, la fe católica. En cuanto a la pena de daño y doctrina común, y verdadera en cuanto a la pena de sentido. Sin embargo, la pena del fuego, algunos padres primitivos lo han señalado. Que nuestro ángel de la guarda nos ayude a tomar conciencia de nuestro actuar, de nuestro vivir, teniendo presente que Dios es misericordia, una misericordia
que si nosotros la despreciamos, seremos alcanzados en la justicia divina. Que Dios les bendiga.